Muy buenas noches, querida iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos entonces hoy dando la segunda parte del tema que iniciamos hace 15 días, que es Jesús visualiza la cruz, segunda parte, que es con base a Juan 12, los versículos 19 al 26. Para iniciar en esta noche de exposición de la palabra, yo quiero invitar ahí a, no sé si de pronto Angelita o Nico me colaboran con una oracioncita. Hacemos una pequeña oración para iniciar este tiempo de estudio. Amén, claro que sí. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos como iglesia, como familia, para aprender más de ti, para aprender más acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ilumines para poder entender tus verdades y para poder entender, Señor, lo que tienes preparado en esta noche para nosotros. Que sea tu espíritu dándonos entendimiento y ayúdanos también, Señor, a desaprender para volver a aprender, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias una vez más. En tus manos nos quedamos, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a través de tu siervo Mauricio. Y gracias, Señor, por esta oportunidad para aprender más de ti. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amén. Bueno, entonces vamos entonces a continuar. Vamos a hacer una pequeña recapitulación como para saber dónde vamos y empatamos con entonces lo que es la segunda parte de este tema. Entonces, como todos hemos estado siguiendo el Evangelio de Juan, estamos en un punto que es el capítulo 12, el cual dijimos, y quiero volver a remarcar esto, marca el inicio de la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y que es muy notable que todas las clases que hemos tenido hasta el día de hoy, Juan ha dedicado 11 capítulos para narrar los 3 años de la vida pública del Señor Jesucristo. Y que en estos otros capítulos que hacen falta, ¿cierto? Va a relatar una semana. Lo que va a demostrar es que esta última semana está cargado de importantes cuestiones o temas teológicos o eventos que nos van a enseñar a nosotros, nos van a dar una riqueza muy, pero muy grande. Entonces, en el capítulo 12 hemos estado viendo la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén y vemos también cómo un pueblo lo recibía con gran entusiasmo y lo recibían con ramos, los recibían con palmas, los recibían con cánticos y aún como vimos ahí, unos cánticos mesiánicos que reconocían de que ese Cristo que estaba entrando era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero un Mesías conforme a las decisiones o anhelos que habían, perdón, en su corazón. Entonces, al ver, decíamos en el versículo 19, que al ver cómo todo este entusiasmo, toda esta algarabía de estas personas que estaban recibiendo a Jesucristo allí en Jerusalén, en el versículo 19, si usted se va ahí al Juan 12, 19, nos dice a nosotros la palabra de Dios, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, cuando nosotros miramos esto, leemos este versículo, vemos que los fariseos, al ver este entusiasmo de la gran multitud, dicen que el mundo se va tras él. Y en gran parte de la última enseñanza que tuvimos de este evangelio, explicábamos que era lo que significaba esto que estaban diciendo ellos. El mundo se va tras él, pero sin saberlo, estos judíos, al pronunciar estas palabras, están expresando una verdad muy profunda de las intenciones divinas. Y era que al pronunciar ellos esas palabras, están hablando de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Esa misma semana, hablábamos la vez pasada, se acercaron unos griegos
Y hablamos acerca de estos griegos. Yo los invito, si quieren escuchar más acerca de quiénes eran estos griegos, de dónde venían, todo lo que significaban estos. Dice que eran unos gentiles y que eran unas personas que eran temerosos de Dios y que ellos habían llegado hasta Jerusalén buscando ver a Jesús. Y eso está narrado en los versículos Juan 12, 20, 22. Yo quiero que los leamos para que los recordemos. Y dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se acercaron a Jesús. Entonces, este evento marca un giro decisivo en el ministerio del Señor, porque a partir de ese momento Jesús hace una declaración y es una declaración con la que nosotros terminábamos en nuestra última sesión. Jesús declara que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Y eso está en el versículo 23. Entonces, la solicitud de estos gentiles fue una señal profética de este alcance universal de lo que era la obra de Cristo Jesús. Lo que se puede ver entonces es que el rechazo del pueblo judío a Jesús está abriendo la puerta, una puerta del reino muy grande a los gentiles. Y lo veíamos en versículos, en varios pasajes que narrábamos la vez pasada. Decía que esto estaba en Efesios 2, del 11 al 12, pueden escribir ahí, donde se muestra que los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios, dicen los versículos, pero que ahora éramos cercanos a Dios gracias a Cristo Jesús. Ahí está hablando de cómo los gentiles se volvieron pueblo de Dios. Y aún también decíamos que en Hechos 13:46 narra cómo Pablo y Bernabé se vuelven a los gentiles tras el rechazo de los judíos. Entonces es lo que siempre nos está diciendo la palabra de Dios. Tras el rechazo de los judíos, entonces se le predicaba el evangelio a los gentiles y lo recibían ellos con agrado y lo recibían con mucha hambre. Y en Hechos 10, 28 y aún en el versículo 45 hablábamos o narrábamos acerca de cómo Pedro, un judío donde no concebía que la salvación fuera también para los gentiles, como por medio de una visión que el Señor le llevó a dar acerca de un velo que bajaba del cielo y habían animales impuros y le decía, mata y come, Pedro, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo era que lo que él ha santificado no lo pueden llamar impuro. Y eso lo llevaba, esa visión era porque justo venían de la casa de Cornelio a pedirle que fuera, porque Cornelio también, dice la palabra de Dios, era un hombre justo, como lo hablan, que eran estos hombres griegos que vinieron a buscar a Jesús. Y que una vez Pedro descendió, dice que Pedro muestra cómo con asombro, junto con los que lo acompañaban, estaban atónitos, asustados, asombrados de cómo ese Espíritu Santo de Dios que había sido derramado allí en Pentecostés a los judíos, a los discípulos, no era algo que solo se derramaba sobre ellos, que eran el pueblo escogido de Dios, sino que también estaba siendo derramado sobre el pueblo gentil. Entonces, lo cual dice que este plan, entonces, no fue una improvisación. Y decíamos, el plan de la salvación a los gentiles no fue un plan B porque el Señor dijo, no fue por acá, entonces nos tocó por ese otro lado. No es eso, sino que es parte del diseño eterno de Dios. Y lo decíamos en aquella ocasión que desde el mismo Génesis 3:15, pasando por las promesas hechas a Abraham, que están en Génesis 12, en Génesis 22, se revela cómo el alcance de ese Mesías era un alcance universal. Y Pablo va a dar una estocada final cuando en Gálatas 3:16 nos va a enseñar que esa simiente de la cual le habla Abraham, esa simiente prometida es Cristo Jesús. Y no Israel como nación, sino Cristo como persona. Por lo tanto, entonces, la expresión que están dando estos fariseos en el versículo 19
cómo el mundo va tras él. Aunque dicha expresión, la verdad fue dicha con desprecio, estaban diciendo una verdad grande, estaban profetizando una verdad gloriosa, ¿cierto? Una verdad que era de que la hora había llegado y que la salvación alcanzaría a todo aquel que creyera, sin distinción de nación, de lengua o de linaje. Eso es lo que entonces nos está diciendo a nosotros la llegada de estos griegos buscando a Jesús. Entonces, acuérdese, leímos, llegan a Felipe, Felipe va a Andrés y juntos van y se lo dicen al Señor. Y decimos que lo extraño de este relato es que Juan, por decirlo así, el evangelista, no nos alimenta a nosotros, déjeme decirlo, no nos alimenta ese morbo de decir, pero ¿qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que contaron? ¿Qué aconteció ahí? No, Juan no dedica más a este asunto de que los griegos buscaron a Jesús. No nos informa qué fue lo que hablaron. A Juan no le interesa eso. No hay una enseñanza que extraer de eso. A Juan lo que le interesa es relatar lo que esto demarcó, lo que esto señaló, lo que detonó de que estas personas llegaran hasta Jerusalén a buscar a Jesús. Entonces, Juan va a decirnos a nosotros qué detona este informe dado al Señor Jesucristo. Recordemos nuevamente, vamos a la palabra de Dios, versículo 23. En el versículo 23, Juan 12:23 nos dice a nosotros, Jesús les respondió, después de que le dijeron Andrés y Felipe, Señor, te buscan unos griegos. ¿Qué va a decir Jesús? Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso es lo que Jesús responde. La respuesta, esta es la respuesta a que unos gentiles le estaban buscando y que querían hablar con él. Fue que el Señor, esto hizo de que el Señor supiera o pudiera entender de que era la hora y que la hora había llegado. Más adelante vamos a hablar acerca de la hora porque es un tema que se hace mucho hincapié en el Evangelio de Juan. Ahora permíteme que por una ocasión más pongamos en contexto lo que está viviendo estas personas allí en Jerusalén, aquellos que han recibido a Jesús con palmas, con cánticos, con palmeras, con vítores, esas personas que están entusiasmadas porque están celebrando la Pascua, que celebraban como el Señor Dios los había sacado de casa de servidumbre, los había liberado de la opresión. Entonces pongámonos en contexto nuevamente esto que se está viviendo. Y lo que estaba pasando es que esa multitud de gente estaban mirando a Jesús, ese Cristo, como un Mesías libertador. Y eso tiene que ver ya no con el tema pasado, eso tiene que ver con el capítulo que hablamos con la entrada triunfal de Jesús. Entonces, si quieres aprender un poco más de eso, nos toca remontarnos a ese estudio cuando vimos los primeros versículos del capítulo 12. Entonces, en el contexto de la entrada triunfal, sin duda entonces la multitud interpretó las palabras de que de que Jesús llegaba como rey, como salvador, como el Mesías libertador para derrocar a los romanos. Lo hemos dicho muchas veces. Por eso les digo, permítanme repetirles una vez más, porque ellos creían que él iba a venir a derrocar el imperio romano y venía a establecer su reino, ese reino del cual venía a hablar. Pero ellos no veían el reino que Jesús venía, que estaba predicando, porque no lo entendían. Ellos creían que Jesús está hablando de un reino terrenal, pero luego va a decir, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Entonces, esa era la hora, pues esa era la hora en que el pueblo tanto había anhelado esas palabras que Jesús estaba diciendo. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, muy posiblemente a toda esta multitud que estaba esperanzada incorrectamente, coloco entre comillas eso, por lo que ya hemos estudiado anteriormente, muy posiblemente pasó un corrientazo de pasión por la piel de todos aquellos que estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo.
porque estas palabras significaban casi que esto era un llamado para la batalla, para rebelarse ante los romanos. Ellos pensaban, este es el momento que estábamos esperando, ese de que ha llegado la hora, es por fin, ha llegado la hora de salir de tanta opresión, de tantos naciones o reinos que nos han tenido en cautiverio. Entonces, la hora había llegado, generó tensión, generó mucha tensión en medio del pueblo. Y esto hubiera seguido así si no leemos lo que va a decir Jesús en el versículo 24. En el versículo 24, las palabras que el Señor va a pronunciar, dice lo siguiente, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estas palabras que Jesús está dando aquí, en este versículo 24, hacen algo en esa tensión, en esa pasión que tienen ellos. Cogen toda esa pasión nacionalista, toda esa pasión de volver a restaurar el reino de Israel, y al Señor Jesús decir esto, es como si le estuvieran echando un baldado de agua fría a esas intenciones incorrectas. Y esto es como cuando, porque Jesús está hablando acá de muerte, no está, llamando, no está hablando de conquista, de que voy a traer esa liberación que ustedes anhelan en su corazón. Entonces, el que Jesús hable de un grano de trigo que va a caer en la tierra y que tiene que morir y que solamente si muere puede llevar fruto, entonces a ellos les va a caer esto como un baldado de agua fría. Y esto se puede comparar así como cuando alguien ha conocido a Jesús o ha concebido a Jesús como el que cumple los deseos de su corazón, que viene a resolver los problemas temporales de este mundo, sus problemas emocionales, físicos, económicos, porque eso es lo que hoy se predica. Eso es lo que hoy las personas creen erróneamente. Y por eso nosotros como iglesia estamos tratando de enseñar eso. No estoy diciendo que Él no va a tener cuidado de nuestras emociones, de las cosas físicas, económicas, pero Él nos llama primero a colocar nuestra mirada en el reino de los cielos, en las cosas de arriba, y todo el resto va a venir por añadidura. Entonces, esas palabras de Jesús es como cuando alguien tiene este concepto de que Jesús es el que cumple los anhelos de mi corazón, el que resuelve mis problemas temporales, y escucha decir por ahí alguien que dice, ¿saben qué? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es cumplirte los deseos de tu corazón. Y hoy yo les quiero decir eso a ustedes. El deseo, el propósito del Señor, esa va a ser eso va a suceder, que vamos a tener bienestar en esas áreas. Pero el propósito real del Señor, ya lo hemos dicho, es venir a restaurarnos nuestra relación con el Padre. El propósito del Señor no es que usted esté feliz todo el día, que usted esté lleno de plata, de que usted no le dé ni una gripa. El propósito del Señor es que nosotros seamos como Él. Ese es el propósito del Señor, es que seamos como Él. Porque el versículo 24 dice, entonces, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ellos van a decir, ¿qué? O sea, Jesús, tú no eres el libertador que vienes a liberarnos de la nación romana, del yugo romano. Tú estás hablando morir, grano de trigo. ¿Usted de qué está hablando? Eso no era lo que esperamos nosotros escuchar cuando usted dijo, la hora ha llegado, entendíamos de casi que tocar trompeta para salir a la guerra y poder encontrar la liberación. Ellos esperaban escuchar más bien que cuando Jesús hablara, la hora ha llegado, es como conmigo todo lo podrán hacer, derrocaremos al imperio, derrotaremos sus aflicciones presentes, conmigo son más que vencedores y derrotaremos a los romanos. Algo así como un revoltijo de versículos bíblicos sacados de su contexto, eso es lo que ellos estaban esperando escuchar. Pero el versículo 24 hace un stop en todo el ambiente de rebelión que tenían allí en aquel momento. Hace un stop, porque él dice, en el versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esto no sé si significa otra cosa que muerte. Y para Jesús la muerte, según nos está diciendo, significa
el triunfo. El Hijo del Hombre no sería glorificado por conquistar a los romanos y establecer un reino de Israel terrenal, como ellos ya lo habían anticipado en sus corazones y eran su deseo, sino que el Hijo del Hombre había venido ¿qué? A morir. Él vino a morir. Ahora bien, dije yo, vamos a hablar de la hora, ¿cierto? Dice él, la hora ha llegado, dice el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si usted ha sido juicioso y nos ha acompañado a nosotros durante toda esta travesía de los 12 capítulos que ya hemos estudiado, se han dado cuenta que muchas veces hemos hecho hincapié en la hora, ¿cierto? Porque la hora es un tema que se ha venido desarrollando en el Evangelio de Juan y Juan ha sido muy juicioso en demarcarnos siempre eso, la hora, la hora. Porque vean, si usted va a Juan 2, váyase a Juan 2, por favor, mientras yo tomo agua. Si usted se va a Juan 2, 4, allá nosotros se nos está hablando, cuando usted se va a Juan 2, 4, Jesús, en Juan 2, 4, ¿qué vamos a ver ahí nosotros? Las bodas de Caná, ¿cierto? Las bodas de Caná, perdón. Y aquí en las bodas de Caná está el primer milagro de Jesús. Y María, ¿cierto? Recuerde que ya hemos hablado acerca de cómo se puede sacar de contexto esa petición de María. Le pide que el vino se había acabado. ¿Y qué le va a decir en el versículo 4 el Señor Jesús? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y si usted se va a Juan 7:6, Juan 7:6, ahí estamos hablando cuando los hermanos de Jesús aún ni creen en él y lo están como empujando de que suba a la fiesta de los tabernáculos para que muestre su doctrina y sea famoso, ¿sí? Entonces Jesús, ¿qué les va a responder ante esas insinuaciones? Dice, mi tiempo aún no ha llegado, dice él. Entonces mire que Juan es muy juicioso demarcando esos tiempos. Ahora, si usted va ahí mismo en Juan 7, va al versículo 30, dice la palabra de Dios que entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora, ¿sí? Y si usted se va a Juan 8:20, estoy sacando algunos de los tantos versículos que habla acerca de la hora. Dice que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Se acuerda también en algún momento donde cogieron piedras para apedrearlo? Dice que Jesús pasó por la mitad de ellos porque aún no había llegado su hora. El Señor no tenía miedo porque él entendía que todavía no había llegado su hora. Pero al llegar ahorita entonces los griegos buscándolo era una señal de que ya ahora sí está yendo la hora llegada. Entonces, sin lugar a duda entonces hemos visto que la hora, cuando hablamos de la hora, Jesús a qué se estaba refiriendo. Ahora yo les pregunto a ustedes ahí que están muy juiciosamente. Cuando Jesús hablaba de la hora, ¿a qué se refiere? Muy bien, Angelita, leí tus labios. A la muerte, ¿cierto? Le leí los labios por la cámara. Entonces, sí, la importancia de la cámara. Entonces, se refiere a la muerte en la cruz. Jesús, sin duda, sin lugar a duda, cuando está hablando de la hora, se está refiriendo a su muerte. Porque mire lo que va a decir en Juan 13:1. Váyase a Juan 13:1, por favor. En Juan 13:1, en Juan 13:1 nos dice a nosotros la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, ahí está siendo cada vez más claro de que esa hora está asociada con la muerte, porque por través de la muerte pasaba de este mundo al Padre. Ahora entonces el Señor Jesús escucha que los gentiles vienen a él y sabe que su hora había llegado y vemos que esa hora está relacionada entonces con su muerte. Vamos entonces adelante. Ahora bien, Jesús
con esto que él está hablando, Jesús ve su muerte no como una derrota. Por eso el tema se llama Jesús visualiza la cruz, porque con esta visita de los griegos, él visualiza que ya es la hora, visualiza que es la muerte, ¿cierto? Que es el tiempo de la muerte. Entonces Jesús ve su muerte no como una derrota, sino como lo dice en el versículo 23, lo ve como la gloria. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ha llegado la hora de morir para que sea glorificado. Entonces, Jesús ve la muerte no como una derrota, porque muchos ven la muerte como una derrota, sino que Jesús lo ve como una gloria. Y eso es lo que Él nos está diciendo a nosotros en el versículo 24, que hay que morir para poder llevar fruto. Entonces, sin duda alguna, sin duda alguna, muchos, al ver morir a Jesús en la cruz, asocian esa imagen con una derrota de Jesús. Pero Jesús no lo está viendo así. Y es común, es lo más común, lo más normal que alguien pudiera pensar, ¿cierto? Murió Jesús, murió todo lo que enseñó, quedó sepultado todas sus enseñanzas, nada, nada más va a pasar. Pero ojo, dejarse guiar por lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos nos va a llevar al error y va a estar muy alejado de la verdad de Dios. Cuando nosotros nos dejamos direccionar por lo que es que la gente al ver morir a Jesús, ¿qué pensó? ¿Qué sintió? Se acabó todo. Hasta sus propios discípulos. Pedro, ¿qué hizo? Volvamos a pescar. Volvió a su vida de pescador. Pero ojo, Pedro, dijeron que que usted iba a ser el encargado de llevar, de ser pescadores de hombres, que sobre la verdad que él había confesado allí en Cesarea de Filipo, sobre esa verdad iba a edificar la iglesia. Pero al morir Jesús, aún Pedro dice, se acabó todo. Y es más, los fariseos creyeron que con matar a Jesús, eso iba a dispersar a todos sus seguidores. Pero, pero no es así. Y eso lo vamos se lo puede ver en Hechos de los Apóstoles. Entonces, dejarnos guiar nosotros por lo que podemos a veces ver o percibir, nos va a llevar a un error y nos va a llevar a alejarnos a nosotros de lo que es la verdad que está expresa en la palabra de Dios. Porque si usted va a 1 Corintios 1:18, en 1 Corintios 1:18, nos va a hablar acerca de, de, de cómo son las cosas del Señor, de cómo verdaderamente la cruz no es una derrota, sino que la cruz es lo mejor que pudo haber llegado a pasar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de la cruz, claro, es locura para los que se pierden, pero a los que se salven, que es a nosotros, es poder de Dios. Eso significa para nosotros la cruz. Jesús al visualizar la cruz, él dijo, es la única forma de llevar fruto, es la única forma de restaurar la relación rota que hay entre el hombre y Dios. Entonces, y si usted se va a 1 Corintios 1:23, ahí mismo, adelantico, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso es lo más duro que era para predicarles a la primera iglesia. Porque pueden decir, ¿cómo puede usted predicar de un hombre que es el Mesías, que es el Salvador, que es lo más santo de los santos, según ustedes nos están diciendo, y muere en una cruz que es lo más vergonzante que puede haber? O sea, imagínese uno predicar acerca de alguien que murió en la cruz. Entonces, pero qué dice él? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero porque no pueden pasar por eso, y a los gentiles es que es una locura. Entonces, los judíos, ¿qué pensaban? Nuestro Mesías muriendo en una cruz, jamás. Pero los gentiles, ¿qué están diciendo? El Salvador del mundo es uno que murió en una cruz. Y sobre esa verdad nosotros nos constituimos. Porque sufrimiento, dolor, muerte para el mundo no son sinónimos de triunfo o de gloria. Para el mundo eso no son sinónimos de triunfo o de gloria. El sufrimiento no. Y ojo, esto se está llevando hoy en día a las iglesias. Un cristiano no puede sufrir, un cristiano no puede tener dolor, un cristiano no se puede enfermar, porque si un cristiano está enfermo es porque tiene un pecado oculto. ¿Sí? No, el Señor sufrió.
y pasó por todo esto y llevó frutos, frutos que permanecen hasta hoy. Entonces, su muerte no era una derrota, para nada. Su muerte era el triunfo. La muerte de Cristo Jesús fue su gloria. ¿Sabe por qué era la gloria? ¿Por qué era la gloria? Porque él veía esa muerte como una gloria. Porque esa, que entendámoslo, querida iglesia, esa era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era de que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. Y eso lo vamos a ver clarísimo en Hechos 2:23. Váyase a Hechos 2:23, porque allí a nosotros, el apóstol, allá a nosotros, el apóstol nos va a mostrar a nosotros, el apóstol Pedro nos va a enseñar a nosotros en ese primer discurso con claridad cómo exponer el evangelio. En Hechos 2:23 dice, a quien, a Cristo, entregado. Creen que ustedes lo entregaron, pero no, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándolo. ¿Qué nos dice a nosotros? Es que esta era la voluntad del Padre. ¿Y ustedes creen que ustedes lo mataron, lo llevaron? No, no. Todo eso hacía parte del el plan determinado y anticipado y en el conocimiento de Dios. Entonces, todo lo que significa la voluntad del Padre para Jesús era su gloria. Y él mismo lo va a decir en Juan 17. En Juan 17, versículo 4 y 5, Juan 17, 4, 5 nos dice a nosotros, ¿ya estamos ahí? Gracias, Amelia. Dice, yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sí ve qué maravilloso? Para él, dice, ya lo hice, la tarea la he hecho. ¿Sí? Y esa era la gloria para él. Yo con lo que viene, querida iglesia. Versículo 24 nuevamente, leamos. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Sin duda, él se está refiriendo aquí a qué? A lo que su muerte traería, ¿cierto? Versículo 24. ¿Claro en eso? Él aquí se está refiriendo a lo que su muerte traería, el fruto que de esta, ¿sí? Agustín de Hipona, que fue un importante filósofo de la era cristiana, de la primera era cristiana, ¿cierto? Fue el primer filósofo importante de la cristiandad, por decirlo así. Dice algo acerca de esto, de este versículo. Él era el grano que tenía que morir y multiplicarse. Multiplicación que consistía en que muchas naciones creerían en él. Eso es lo que dice Agustín de Hipona. Lo digo ahí entre comillas lo que acabo de decir. Él era el grano que tenía que morir y multiplicarse, multiplicación que consistía en que muchas naciones creerían en él. ¿Cierto? Entonces, Jesús sabía que su gloria estaba relacionada siempre con hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Pero querida iglesia, siempre habrá otra opción en el camino de buscar la gloria de Dios. Siempre habrá otro camino. Usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, pero siempre habrá otra opción. Jesús siempre tuvo otra opción, pero él siempre escogió la opción de glorificar a Dios, porque para él esa era su gloria. Buscar una... Y el de buscar otra opción es no buscar la gloria de Dios. ¿Cuál es? Buscar una gloria propia, buscar nuestra propia gloria. Recordemos que cuando, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos el camino que recorrería antes de subir a Jerusalén, antes de estar allí en esto que ya es la hora,
Él les explica en Cesarea de Filipo, cuando Pedro confiesa quién es él, cuando él pregunta, bueno, ¿qué dice la gente que soy? Y luego él dice, ahora díganme, ¿quién cree ustedes que son? Cristo va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Pero luego entonces, de esa confesión, Jesús les va a hablar a ellos acerca del camino que van a recorrer. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16, me dicen cuándo están ahí, Mateo 16, 21 y 22. Mateo 16, bien, bien, gracias. Dice, desde entonces comenzó Jesús, después de esa declaración de Pedro, Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿cierto? Entonces, he aquí el consejo humano de Pedro. Después de semejante declaración, aquel que viene Pedro y le dice un consejo humano, aquel que tiene como principio fundamental de lo que está diciendo Pedro, siempre es, ¿qué me conviene? Jesús, ¿a usted le conviene? No. ¿Cómo va a ser que usted, Señor, ten compasión de ti? En ninguna manera te acontezca esto, ¿cierto? Entonces, ese ten compasión de ti es mírate a ti, busca tus propios intereses, gira en torno a ti y realiza tus propios sueños. Lastimosamente, ese es el mundo en el que nosotros estamos, donde estamos más centrados en la gloria propia que en la gloria de Dios. Pero Jesús sabe que todo este tipo de consejo no proviene de Dios, sino que viene del enemigo, proviene del diablo. ¿Y qué le va a decir en el versículo 23? Pero él volviéndose a Jesús, perdón, él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire lo que Jesús le dice a Pedro. Entonces, ahora, yo sé que hoy usted y yo podemos decir, podemos asentir o afirmar que todo lo que estamos diciendo sí, sí, claro, afirmamos todo lo que estamos diciendo. Y diciendo que, porque sabemos que es con relación al ministerio del Señor Jesucristo. Y usted puede decir, sí, mi Señor tenía que padecer para poder cumplir la voluntad del Padre. Sí, claro, es que eso tenía que pasar. Y podemos afirmar y estar de acuerdo, sí, mi Señor tenía que morir para lograr la salvación de los suyos. Usted y yo lo podemos decir con claridad porque relacionamos esto con el ministerio del Señor Jesús, porque es que Él vino a eso. Pero, ¿qué tal si te digo que ese camino que recurrió Jesús es el mismo camino al cual usted y yo estamos llamados? Ese también es nuestro camino. Hay un gran erudito de la palabra de Dios que es Carson. Y Carson dice, el cristianismo, la muerte, es la condición necesaria para la generación de vida. Todos los días, querida iglesia, usted y yo tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. Hay otro escritor, que dice, la pérdida de la vida es la condición para el surgimiento de una nueva vida. Usted y yo tenemos que morir para poder nacer de nuevo. Tenemos que morir al viejo hombre para que el nuevo hombre nazca en nosotros. Porque si somos conscientes entonces, cuando yo les digo que ese camino que Jesús es el mismo que nosotros estamos llamados a recorrer. Lo vamos a ver en los siguientes dos versículos, 25 y 26. Si usted y yo somos conscientes, a partir del versículo 25, el Señor ya no se refiere al fruto que tendrá su obra en la cruz. Mire que Él ahí cambia radicalmente. En el versículo 25 y 26, ahora Él se va a referir al camino por el cual deben andar sus discípulos. 25 y 26, leámoslos.
El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, estos versículos ya no se refieren a la obra de Cristo Jesús en la cruz, de morir para llevar fruto. Ahora él se refiere al camino por el cual deben andar sus discípulos. El camino del cristiano, entonces, si vamos entendiendo hasta aquí, es que el camino de la cruz es el camino de la negación propia, el camino de decir no a lo que deseo, el camino de decir no a lo que anhelo, el camino de decir no a lo que más amo, porque ese es el llamado del Señor. Y la verdad es que este mensaje no es popular, pero el llamado que Él nos está haciendo es a negarnos a nosotros mismos. El camino del cristianismo es el camino de mirar la voluntad de Dios y tenerla como el fundamento total de nuestra vida. Y no solamente tenerla como fundamento, sino amarla. Y eso consta en que nos menospreciemos a nosotros mismos, nuestros anhelos y nuestros deseos, y anhelemos los deseos y anhelos de nuestro Señor. Ese es el camino cristiano. Ahora la pregunta ¿es popular esto? ¿Es deseable esto? ¿Usted quiere renunciar o aborrecer tus anhelos y tus deseos? Hoy en día las personas se han hecho un falso concepto de lo que es ser cristiano. Angelita ahorita en la oración decía, Señor, haznos enseñables. Nosotros en el cristianismo todos los días tenemos que morir. Hacernos enseñables es ¿qué? Morir a lo que yo creo que es la verdad y abrazar las nuevas verdades que el Señor está hablando en su palabra. Porque todos los días estamos creciendo. Entonces, hoy en día las personas han hecho un falso concepto de lo que es ser el cristiano. Ser un cristiano. Se les ha enseñado muchas veces de que ser cristiano es declarar que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. Y para de contar. Porque dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Entonces, y nos quedamos con ese versículo. Y ser cristiano es más que eso. Ser cristiano no solamente es declarar que el Señor Jesús es el Señor y tu Salvador. No es algo tan simplista como decir, el Señor es mi Salvador. No es algo tan simple como cambiar la forma de hablar y hablar ahora de hermano, de amén, de aleluya, de Dios te bendiga, hermano. No es algo tan simplista como colocarle un pescado a su carro. Ya, soy cristiano, un pescado al carro. No es tan simple como colocarse una cruz, una manilla en una cruz o colgarse una cruz acá. No es tan sencillo, tan simple como eso. Tiene que ver con algo más, tiene que ver con lo interior, porque el Señor está buscando lo interior, no lo exterior. No es lo que usted confiese, es lo que usted vive en su interior. No es que usted cuando esté en la iglesia hable de hermano para arriba, pero cuando esté con los del mundo usted hable en formas desagradables. Es qué hay por dentro. Tiene que ver con morir a nosotros mismos. Es que tú ya no eres el rey de tu vida. Es entender eso. Que ya tú no eres el rey de tu vida, sino que es quién. Cristo es el rey de nuestras vidas. Es entender eso. Es que es entender que tú actuabas, tú elegías, tú escogías tus propios preceptos. Ya no. Ya lo que Dios nos muestra y el camino que nos marca a nosotros. Familia, es entender que le pertenecemos a Él, que le pertenecemos a otro, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso el matrimonio, Pablo muchas veces lo toma como esa semejanza de lo que es nuestra relación de la iglesia con el Cristo, ¿cierto? ¿Y qué dice Pablo con respecto al matrimonio? Que mi cuerpo ya no me pertenece a mí, no que le pertenece a mi esposa, y que de mi esposa ya no le pertenece a mi esposa, sino que me pertenece a mí. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo.
Y como extensión tenemos que ser ¿qué? Como Cristo, pensar como Cristo, hacer lo que a Él le agrada. A los cristianos, por ejemplo, de Corintio, ellos no habían entendido esto. Y Pablo gastó gran tiempo predicando el evangelio allí, a Pablo mismo. No tenían presente estas verdades en su vida y aún seguían viviendo bajo qué? Sus propias decisiones, direcciones, sus propios anhelos, sus propios deseos. Y Pablo les va a recordar a ellos en 1 Corintios 6. Vaya a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 19. ¿Qué dice ahí el apóstol? Ellos están viviendo en un desenfreno completo, en fornicaciones. Allá tienen a uno que se acostó con la mujer de su padre, unos actos inmorales tremendos. Y 1 Corintios 6, 19, ¿qué le está diciendo Pablo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? ¿Qué dice ahí? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido redimidos. ¿Y qué es redimidos? Ser comprados. Eso era la remisión para un esclavo, ser comprados por el Señor a precio de su sangre. Lo dijo Pedro, no solamente lo dijo Pablo, Pedro también, 1 Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no fuimos comprados por eso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación alguna. Así fuimos comprados usted y yo. Le pertenecemos a Él. Así que, querida iglesia, morir a nosotros mismos no puede ser meramente actos de abnegación, de generosidad, de filantropía, de caridad, cosas externas. No, el yo debe ser desplazado por otro, por Cristo. Morir a nosotros mismos es desenfocarnos de nosotros para enfocarnos en Cristo. Eso es morir a nosotros. Gálatas 2:20, con eso finalizo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos dice a nosotros, con Cristo, no lo sabemos todos, muchos se lo saben, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que a nosotros nos llama la palabra de Dios. El morir a nosotros mismos es desenfocarnos de nosotros para enfocarnos en Cristo. Desplazarnos a nosotros para dejar que otro ocupe el puesto. Podemos ver ejemplos. En Hebreos 11, 24, 26 vimos a Moisés. Cómo no escatimó, ¿cierto? Ser hijo de Faraón. Se negó a sí mismo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los de que gozar de los deleites temporales, teniendo su mayor riqueza en qué, en las cosas, en ese galardón que Dios le había prometido. Y Pablo en Filipenses 3, 7, 8 nos habla a nosotros acerca de cómo para él lo que era ganancia lo había tomado como qué, como pérdida, como basura. Y dice, lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, querida iglesia, hacer morir nuestro ser
es vivir para la gloria de otro. Esa es la invitación que hoy nos hace el Señor a nosotros. Nos hace una invitación a morir a nosotros. Ya te voy a repetir lo que me escribieron acá. La cita que acabo de darte de Gálatas es Gálatas 2:20. ¿Listo? Dale. Vamos a orar y teniendo esto en mente entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a morir, a negarnos a nosotros mismos para que Él sea el que reine en nosotros. Señor Dios, yo te doy gracias por esta noche de exposición de tu palabra, de aprendizaje, Señor. Cuántas verdades, Señor. Cuántas cosas que aún todavía no vivimos, Señor. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Ese Jesús que se desprendió de su propia comodidad, de allí, de estar en los cielos, y se hizo hombre, habitó entre nosotros, sufrió con nosotros, obedeció hasta la muerte, glorificó con sus actos y sus palabras al Padre, porque esa era su gloria. Jesús nos hace una invitación a todos los discípulos para que vivamos como Él vivió, glorificando al Padre, entendiendo que hay que morir para vivir, entendiendo que para llevar fruto hay que primero negarnos a nosotros mismos. Dejemos que Cristo Jesús reine en nuestros corazones. No manifestemos nuestra cristiandad externamente, manifestemos nuestra cristiandad internamente. Que de adentro empiece ese cambio que Cristo necesita para que luego lo reflejemos. No quiere decir que no lo reflejemos nunca en lo externo, pero el cambio tiene que arrancar de adentro hacia afuera. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a morir. Ayúdanos, Señor, a desplazar mi yo, mis deseos, mis sueños para abrazar los tuyos. Y cuando yo abrazo los tuyos, Señor, esa es la mejor decisión que puedo hacer, porque tú me darás todo el resto por añadidura, Señor. No estaré corriendo por lo que este mundo corre, correré por lo tuyo, Señor. Y tú en tu debido tiempo, Señor, me darás conforme a los anhelos que yo pueda tener en el corazón. Aunque muchos de esos anhelos puedan estar desviados de ti, Señor. Pero a medida que intimo contigo, alineo más mi corazón a tus deseos, tus sueños, tus planes y tus metas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que te quedes con nosotros en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.